Para comprender cómo se construyó el Coliseo, primero hay que escuchar el crepitar del fuego consumiendo Roma. Imagina una noche de julio del año 64 d.C. El aire es denso y cálido. De repente, en algún lugar de la zona comercial cercana al Circo Máximo, estalla una llama. Impulsada por el viento, el fuego se extiende velozmente por las estrechas y sinuosas calles de la ciudad eterna. Devora todo a su paso: las ínsulas, edificios baratos de varios pisos donde se apiñaban los pobres, las lujosas villas de los aristócratas, los antiguos templos venerados durante siglos. Durante 6 días y 7 noches, Roma ardió. Cuando el humo finalmente se disipó, 3 de los 14 distritos de la ciudad habían desaparecido por completo. Otros 7 yacían en ruinas. El emperador Nerón, que se encontraba en su finca campestre, se apresuró a llegar a la capital. Abrió sus jardines a los indigentes y organizó la entrega de alimentos, pero ya era demasiado tarde. Un rumor venenoso, más aterrador que cualquier incendio, ya se extendía por la ciudad. Un rumor decía que el propio emperador había ordenado incendiar la ciudad, que él, observando las llamas desde su torre, había recitado versos sobre la caída de Troya. Si esto era cierto o no, ya no importaba. En la mente de los romanos, Nerón se había convertido en un pirómano, un monstruo que danzaba sobre las brasas de sus hogares. Y entonces, sobre esta vasta ruina, en pleno corazón de Roma, Nerón comenzó su mayor y más descabellado proyecto de construcción. No reconstruyó casas para el pueblo, construyó un palacio para sí mismo. No se trataba de un simple palacio, era la Domus Aurea, una auténtica ciudad dentro de otra, que se extendía a lo largo de más de 120 hectáreas. Un conjunto de villas conectadas por pórticos de kilómetros de longitud. Campos, viñedos y prados donde pastaban animales salvajes. En el centro de este esplendor, en una hondonada entre las colinas, Nerón ordenó la excavación de un lago artificial, inmenso como un mar, rodeado de edificios que imitaban ciudades. Todo estaba cubierto de oro y piedras preciosas. Los paneles de marfil de los salones de banquetes se movían, esparciendo flores y perfumes sobre los invitados. El comedor principal tenía una cúpula giratoria que seguía los movimientos de los astros día y noche. A la entrada del palacio se alzaba una colosal estatua de bronce del mismísimo Nerón, de más de 30 metros de altura. La Casa Dorada fue más que una simple ostentación de riqueza. Fue una afrenta para todos los romanos. En la tierra donde perecieron sus seres queridos y ardieron sus propiedades, un hombre construyó su propio paraíso personal. Nerón se apoderó del corazón de Roma y lo convirtió en su patio de recreo. Jamás se le perdonó. El odio hacia el emperador creció. Se fraguaron conspiraciones en su contra y luego estallaron rebeliones en las provincias. El Senado, que antaño había temblado ante él, declaró a Nerón enemigo del pueblo. Abandonado por todos, acorralado, el último emperador de la dinastía Julio Claudia se suicidó. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron: «¡Qué gran artista perece!». Pero la muerte del artista no trajo la paz. Se desató el caos. El año 69 d.C. pasó a la historia como el año de los 4 emperadores. Roma se sumió en la sangre de la guerra civil. Legiones marchaban unas contra otras. Galba, Otón, Vitelio. Los emperadores se sucedieron con una rapidez vertiginosa, dejando tras de sí solo más cadáveres y devastación. El imperio se encontraba al borde del colapso. Y entonces, desde el este, desde Judea, donde había estado sofocando una rebelión, llegaron noticias de un nuevo contendiente. Un hombre de una clase completamente distinta. No un aristócrata afeminado,
sino un soldado curtido en 1000 batallas, un pragmático, un trabajador incansable. Su nombre era Tito Flavio Vespasiano. Al final de aquel sangriento año, Vespasiano había consolidado su poder. Le brindó a Roma lo que más anhelaba: orden y estabilidad. Pero se enfrentaba a una tarea aún más difícil que ganar la guerra. Necesitaba sanar las heridas de la ciudad, unir al pueblo y, sobre todo, borrar la memoria de la tiranía de Nerón. Y Vespasiano contempló la Domus Aurea, aquel ostentoso monumento al egoísmo que ocupaba el centro de su capital. Podría haberla convertido en su residencia, podría haberla reconstruido, pero tomó una decisión que cambió para siempre la faz de Roma y grabó su nombre en la eternidad. Decidió devolver lo robado. Devolver esa tierra al pueblo de Roma. Ordenó rellenar el lago artificial de Nerón, que lo llenaran con toneladas de tierra y piedra, que pusieran fin a ese símbolo de capricho personal, y en ese mismo lugar, en el fondo del lago seco, en el corazón del maldito palacio, decidió erigir algo completamente distinto. Algo construido no para un solo hombre, sino para todos. Sobre las cenizas de la tiranía, erigirá un símbolo de la grandeza de Roma, y este símbolo será visto por todos. Para construir la eternidad se necesita más que piedra y genio de la ingeniería. Se necesita dinero, cantidades de dinero vastas, inimaginables, casi míticas. En el año 69 d.C., cuando el emperador Flavio Vespasiano ascendió al trono, Roma estaba prácticamente en bancarrota. La guerra civil conocida como el Año de los 4 Emperadores había vaciado el tesoro. La extravagancia y la locura de Nerón solo dejaron tras de sí deudas colosales y el caos dorado de su palacio inconcluso. Vespasiano, un soldado pragmático, no perteneciente a la antigua aristocracia sino a la humilde clase ecuestre, conocía la dura realidad del poder. Para mantener unida a Roma, había que alimentarla, entretenerla y, sobre todo, impresionarla. Necesitaba un proyecto que eclipsara todo lo anterior, un proyecto que glorificara a su nueva dinastía Flavia y borrara la memoria de sus corruptos predecesores. Imaginó el mayor anfiteatro que el mundo jamás había visto. Pero, ¿de dónde saldrían los fondos para semejante maravilla? La respuesta se encontraba muy al este, entre el humo y las llamas de la asediada provincia de Judea. 3 años antes del ascenso de Vespasiano al poder, estalló la gran revuelta judía, una rebelión que Roma pretendía sofocar con su habitual brutalidad metódica. El propio Vespasiano fue enviado inicialmente a comandar las legiones, y cuando el Senado lo llamó de vuelta a Roma para que vistiera la toga púrpura de emperador, su hijo Tito continuó con la labor paterna. Hacia el año 70 d.C., la guerra alcanzó su punto álgido. Águilas romanas anidaban alrededor de las murallas de Jerusalén. Esto era más que un simple asedio de la ciudad. Era el fin de un mundo entero. Dentro de las murallas, el hambre, la enfermedad y la matanza fratricida asolaban las facciones rebeldes. Fuera, 4 legiones, la 5ª Macedónica, la 10ª Veloz, la 12ª Relámpago y la 15ª Apolínea, poco a poco, estrechaban el cerco de acero. Los ingenieros romanos, los mejores del mundo, erigieron torres de asedio tan altas como edificios de varios pisos, construyeron terraplenes gigantescos y trajeron monstruosos arietes a las murallas, cuyos golpes resonaban en los corazones de los condenados. Pero el objetivo principal de Tito, la joya de la corona oculta tras la triple muralla, no era solo la ciudad, era el templo, el segundo templo de Jerusalén. El centro espiritual de la fe judía y, no menos importante para Roma, su corazón financiero. Durante siglos, sus tesoros acumularon ofrendas,
regalos y diezmos de todo el mundo. Era uno de los lugares más ricos del planeta. Las leyendas de sus puertas doradas, sus vasos sagrados de oro puro y las riquezas incalculables almacenadas en sus sótanos encendieron la imaginación de los codiciosos legionarios. El punto culminante llegó a finales del verano de 1770. Tras meses de un asedio extenuante, los romanos irrumpieron en la ciudad. La batalla se libró calle por calle, casa por casa. El asalto al monte del templo alcanzó su punto álgido. El historiador Josefo, testigo presencial de los hechos, escribe que Tito deseaba preservar el majestuoso templo, pero en el caos de la batalla, uno de los legionarios arrojó una antorcha a una de las cámaras. La leña seca ardió al instante. Un fuego voraz e insaciable envolvió el santuario. Los soldados, embriagados por el derramamiento de sangre y la cercanía de la victoria, olvidaron sus órdenes. Se precipitaron al edificio en llamas, matando a todo aquel que oponía resistencia y arrancando placas de oro de las paredes, que se fundieron bajo el calor insoportable y fluyeron en riachuelos entre las losas de piedra. El templo, que había permanecido en pie durante siglos, se transformó en una gigantesca pira funeraria y, a la vez, en un horno de fundición. Cuando se disipó el humo, Jerusalén yacía en ruinas. La ciudad había sido saqueada. 97,000 personas habían sido esclavizadas, pero el principal botín era el oro, toneladas de oro y plata. Todo lo que se guardaba en el templo, todo lo que había sido arrancado de sus muros, todo lo encontrado en las casas de los ciudadanos ricos, todo fue meticulosamente recogido y cargado para su envío a Roma. El valor del botín capturado era tan grande que el precio del oro en todo el Imperio Romano cayó temporalmente casi a la mitad. Al año siguiente, en 1771, Vespasiano y Tito celebraron un gran triunfo en Roma. Recorriendo la Vía Sacra, entre los vítores de la multitud, encabezaron una procesión que demostraba su victoria. Tras el carro triunfal, no solo se transportaban los estandartes de los vencidos y multitudes de cautivos encadenados, sino que los tesoros del templo de Jerusalén ocupaban un lugar central en la procesión. En literas especiales los legionarios portaban la menorá de 7 brazos, la mesa dorada de los panes de la proposición y otras reliquias sagradas jamás vistas por ojos paganos. Aquello era más que una simple demostración de poderío militar. Era una muestra de riqueza inconmensurable. Fue este oro, empapado en la sangre y las cenizas de la ciudad santa, el que se convertiría en el fundamento financiero sobre el que Vespasiano erigiría su mayor obra. Cada sestercio obtenido de la venta de trofeos judíos se destinaría a pagar a los trabajadores, a comprar travertino de Tívoli y a adquirir terrenos en el centro de Roma. La sangre y las lágrimas de Judea se convertirían en el cemento y la piedra del anfiteatro Flavio. Así, sobre las ruinas de un lugar sagrado, comenzó la construcción de otro, un templo pagano de espectáculo, que el mundo recordaría como el Coliseo. Antes de que la primera piedra toque a otra, antes de que el chirrido de una sierra y el resonante golpe de un martillo llenen el aire romano, lo impensable debe hacerse. Debe declararse la guerra a la propia naturaleza y ganarse. En el centro de Roma, en la llanura entre las colinas Palatina, Esquilina y Celio, se alzaba una maravilla, un lago artificial, creado por capricho de un solo hombre, el emperador Nerón. Sus aguas cristalinas reflejaban el mármol y el oro de su gigantesco palacio, la Domus Aurea. Era el corazón del universo privado del tirano, un lugar para paseos tranquilos y representaciones teatrales, un lujo insultante, nacido de las cenizas del gran incendio de Roma.
Para los ciudadanos, este lago era más que un simple embalse, era un símbolo de la ciudad que les había sido arrebatada. Pero los tiranos son mortales, y sus imperios no. En el año 72 a.C., un nuevo emperador, Flavio Vespasiano, contempla este valle. No es poeta ni actor, como Nerón. Es un soldado curtido en 1000 batallas, un pragmático hasta la médula, y comprende que para fundar una nueva dinastía no basta con borrar la memoria de la antigua. Hay que erigir en su lugar algo completamente distinto, algo que pertenezca no a un solo hombre, sino a todo el pueblo romano. Vespasiano toma una decisión cuya audacia deja sin aliento. Construirá aquí el anfiteatro más grande del mundo. En lugar de un lago privado, habrá un espectáculo público. Pero, ¿cómo construir sobre el agua? Se da la primera orden y comienza la tarea titánica. No se trata simplemente de drenar un estanque. Se trata de transformar el paisaje en el corazón de la metrópolis. Decenas de miles de manos, muchas de ellas pertenecientes a cautivos traídos de la recién conquistada Judea, excavan la tierra. Los ingenieros excavan gigantescos canales de drenaje que conectan el lago con el río Tíber. Día tras día, semana tras semana, el agua retrocede. La superficie cristalina que antes reflejaba el cielo se transforma en un espectáculo desolador. Hectáreas de lodo viscoso y fangoso, que emanan el nauseabundo olor a plantas en descomposición y agua estancada. El sol seca la capa superior, convirtiéndola en una costra agrietada, pero debajo, el traicionero pantano aún respira. Cualquier arquitecto sensato habría elegido otro emplazamiento, cualquiera menos Roma. Para ellos no existen tareas imposibles, solo proyectos poco ambiciosos. Cuando la última gota de agua se ha escurrido por los canales, comienza la segunda etapa, aún más frenética. Hay que excavar. No solo una zanja, sino un enorme foso elíptico que reproduce los contornos del futuro anfiteatro. Legiones de obreros con picos y palas descienden a este abismo artificial. Remueven toneladas de limo, arcilla y tierra inestable. Deben alcanzar la roca sólida. Metro a metro se adentran en el suelo romano. 5 metros, 10, 12. Excavan un agujero tan profundo como un edificio de 4 pisos. Imaginen la vista. En el centro de la ciudad eterna, una herida colosal se abre, en cuyo fondo miles de personas corretean como hormigas. Y ahora, al llegar al fondo, comienza la magia de la ingeniería romana. Cientos de carros transportan hasta el borde del pozo no mármol ni granito, sino ingredientes aparentemente insignificantes: cal, piedra triturada y una ceniza volcánica especial llamada puzzolana. Estos son los ingredientes del mayor invento romano, el hormigón, opus caementicium. Se mezcla in situ y se vierte en el pozo. Esto no es solo un vertido, es la creación de una nueva base artificial. Capa tras capa, los trabajadores extienden y compactan el hormigón, creando un gigantesco anillo de 13 metros de espesor. Este anillo de hormigón se convierte en una roca artificial, capaz de soportar un peso inimaginable, el peso de 80.000 espectadores, el peso de miles de toneladas de travertino y mármol, el peso de la historia misma. El hormigón romano, gracias a la puzzolana, poseía una propiedad única. Podía endurecerse incluso bajo el agua, fortaleciéndose con el tiempo. Era el arma perfecta en la lucha contra el suelo pantanoso. Pero los ingenieros sabían que el agua subterránea es un enemigo paciente. Volverá, y para proteger su creación para siempre, impregna los cimientos con un complejo sistema de canales de drenaje, túneles de ladrillo, que discurren bajo la arena como arterias,
recogerán y drenarán durante siglos cualquier humedad que se atreva a acercarse a los cimientos del Coliseo. La obra está terminada. El agua ha sido vencida. El pantano ha sido domado. Donde Nerón solo veía un espejo para su vanidad, Vespasiano erigió una base inquebrantable para el símbolo de la Roma eterna. Los cimientos están listos, invisibles a la vista, ocultos en las profundidades de la tierra. Sobre ellos, sobre esta maravilla de la ingeniería, nacida del barro y la voluntad política, se alzará la estructura más grandiosa del mundo antiguo, un milagro que se elevará hasta el cielo. Los cimientos estaban listos, una colosal herida en la tierra, a la espera de su cuerpo de piedra. Pero el Coliseo no podía construirse con ladrillo y madera, como se había hecho hasta entonces. El anfiteatro Flavio, el mayor anfiteatro del mundo, requería un material idóneo, duradero, eterno, monumental. Se necesitaba una montaña, y los ingenieros romanos sabían dónde encontrarla. La respuesta se hallaba a 20 kilómetros al este de Roma, cerca de la ciudad de Tibur, que hoy conocemos como Tívoli. Allí, en las estribaciones de los Apeninos, yacían los estratos de piedra más ricos, la misma piedra que se convertiría en la esencia misma de la capital imperial. Era travertino. Una piedra del color de un hueso antiguo, tan fuerte como la voluntad del emperador, porosa, pero capaz de soportar una presión colosal. Esta piedra se convertiría en el esqueleto del futuro gigante. Pero encontrar una montaña era una cosa, y transportarla a una ciudad, otra muy distinta. Se puso en marcha una operación logística de una magnitud comparable a una campaña militar. Cientos, miles de trabajadores abarrotaban las canteras de Tibur. El aire se llenaba del repiqueteo del hierro sobre la piedra, el crujido de las grúas y los gritos guturales de los capataces. Día tras día, bajo el abrasador sol italiano, extraían bloques colosales de la tierra. Más de 100.000 metros cúbicos de travertino. Ese era el coste del proyecto. Habría bastado para construir una muralla entera alrededor de una pequeña ciudad. Así pues, desde las canteras, atestadas de polvo blanco, comenzaba la primera y más tortuosa etapa del viaje. Una interminable procesión de carros tirados por bueyes que avanzaban lentamente por un camino especialmente trazado. Sus ejes crujían bajo el peso de bloques que pesaban 5, a veces 10 toneladas. Cada piedra suponía un tormento personal para los animales y las personas que la empujaban y tiraban. El camino conducía al río Aniene, afluente del Tíber. Allí, la piedra era transportada de la tierra al agua, y entonces comenzaron a fluir los ríos de piedra, barcazas de fondo plano, hundiéndose en las profundidades del agua, partieron una tras otra río abajo. Lenta e inexorablemente, la flota de rocas flotantes se dirigió hacia la vía fluvial principal, el Tíber. Y entonces, remontando el Tíber, contra su tranquila corriente, las barcazas eran arrastradas río arriba, hasta el mismísimo corazón de Roma, a muelles especialmente acondicionados cerca de la obra. Era una cinta transportadora continua. Mientras algunos bloques se descargaban en la ciudad, otros apenas comenzaban su viaje desde la cantera. El movimiento no cesaba ni un solo día. Roma bebía piedra del Tíber como de una fuente inagotable, pero el travertino era solo un esqueleto. Se necesitaba otro material para los músculos y órganos internos del Coliseo, más ligero, económico y fácil de trabajar. Y aquí los romanos aplicaron su mayor maravilla de la ingeniería, el hormigón, opus caementicium. No era solo una mezcla, era una revolución. Ceniza volcánica, pusolana, cal, agua y piedra triturada. Esta masa gris, al endurecerse,
se transformaba en un monolito tan resistente como la piedra natural. Podía verterse en cualquier forma, creando arcos y bóvedas de dimensiones inimaginables hasta entonces. Millones de metros cúbicos de esta piedra líquida, unidos con capas de toba volcánica local y ladrillo cocido, formaron los corredores interiores, las escaleras y las estructuras de soporte del Coliseo, travertino para resistencia exterior, hormigón para genio interior. Pero ¿quién puso en marcha esta gigantesca máquina? ¿De quiénes fueron las manos que trituraron la piedra para convertirla en hormigón? ¿De quiénes fueron las espaldas que se doblaron bajo el peso de los bloques? La respuesta a esta pregunta marca el capítulo más oscuro en la historia de la construcción del anfiteatro. No fue construido únicamente por ciudadanos libres y artesanos expertos. Su fuerza bruta provenía de los trofeos vivientes de la reciente guerra judía. Decenas de miles de prisioneros, conducidos encadenados tras el carro triunfal de Vespasiano y Tito, se convirtieron en la principal mano de obra de este gran proyecto de construcción. El oro extraído del saqueado templo de Jerusalén financió los materiales, y las manos de quienes defendieron ese templo erigieron ahora un monumento a sus conquistadores. El drama nace de los hechos. Y el hecho es que el Coliseo no es solo un triunfo de la ingeniería, sino también un monumento construido sobre las ruinas de todo un pueblo. Y cuando la estructura de travertino y los músculos de hormigón estuvieron completos, otros ríos comenzaron a fluir hacia Roma, ríos de lujo. De Carrara llegó el mármol blanco como la nieve para estatuas y decoración. De Egipto, el granito de colores para las columnas. De Grecia y Asia Menor, las piedras preciosas para adornar las residencias aristocráticas. El imperio trajo sus tesoros más preciados para envolver la fuerza bruta de la piedra en un brillante manto de grandeza. Así, corrientes de piedra, hormigón, mármol y destinos humanos convergieron en un solo punto, en el valle entre tres colinas, y donde antaño se alzaba el lago artificial del emperador Nerón, ahora surgía algo nuevo, un milagro nacido del agua, el fuego y la piedra. Un milagro nacido del genio y la crueldad. El esqueleto se convertía en carne, el Coliseo emergía de la tierra. Imagina una montaña, no una de tierra y piedra, esculpida por la naturaleza durante millones de años, sino una construida por manos humanas en tan solo 8 años. Una montaña hueca por dentro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer que la piedra flote en el aire, creando una gigantesca cuenca capaz de albergar a más de 50,000 personas sin derrumbarse bajo su propio peso? La respuesta no reside en la fuerza bruta, sino en la ingeniosa simplicidad de dos conceptos de ingeniería fusionados en una armonía perfecta. Es una sinfonía de arcos y hormigón. Su primer motivo, el leitmotiv principal del Coliseo, es visible para todos: el arco. Los romanos no inventaron el arco, pero lo llevaron a la perfección absoluta, transformándolo de un elemento arquitectónico en un principio estructural fundamental. Observen el muro exterior del anfiteatro. No es un muro en el sentido convencional, es una repetición triunfal e infinita de la misma solución. 80 arcos en el primer nivel, 80 en el segundo y otros 80 en el tercero. Un total de 240 vanos monumentales que perforan la piedra, haciéndola a la vez ligera y resistente. Un arco es la física congelada en travertino. 2 columnas verticales que soportan el peso de toneladas de piedra tienden a separarse, pero una clave en forma de cuña la cierra desde arriba. Absorbe toda la carga vertical y la redistribuye ingeniosamente, dirigiéndola en un arco hacia abajo y hacia los lados, sobre robustos soportes. La gravedad, enemiga de todo constructor,
se convierte en aliada. No destruye el arco, al contrario lo comprime, haciéndolo aún más resistente. Y esta idea simple y elegante, repetida cientos de veces, crea no solo una fachada, sino el esqueleto estructural de todo el edificio. Pero el arco es solo una parte de este ingenioso diseño. Si lo giramos y lo extendemos hacia adentro, obtenemos una bóveda de cañón. Ya no es solo una abertura, es un corredor cubierto, un túnel de piedra. Son precisamente estas bóvedas las que conforman todas las galerías internas del Coliseo, su sistema circulatorio. Imaginemos ahora dos túneles de este tipo que se intersectan en ángulo recto. En su confluencia nace una bóveda de arista, una estructura aún más robusta y elegante, capaz de abarcar vastos espacios y soportar un peso colosal. Toda la estructura interna del anfiteatro es una compleja red tridimensional de arcos y bóvedas, tejida con precisión matemática. Era a través de estos corredores abovedados, llamados vomitorios, por donde fluía la multitud, por donde decenas de miles de espectadores podían llenar o salir de la gigantesca cuenca en apenas unos minutos. No era caos, sino un flujo perfectamente calculado. Pero incluso el esqueleto de piedra más perfecto necesita carne. Y aquí entra en juego el segundo elemento clave de la revolución de la ingeniería romana. Algo que parecía barro, pero que resultó ser más resistente que la roca. El hormigón romano, el opus cementitium. Olvídese del cemento gris actual. La receta romana era diferente. Cal, agua, piedra triturada o ladrillo roto como relleno, y el ingrediente principal y secreto, la puzzolana, ceniza volcánica de los campos cercanos al Vesubio. Esta mezcla fue un verdadero milagro. Al mezclarse con agua, reaccionaba químicamente, transformándose lentamente en piedra artificial. A diferencia del mortero de cal simple, que se endurecía al contacto con el aire, el hormigón romano fraguaba incluso bajo el agua, y con el tiempo se volvía más resistente. Era más ligero y económico que la piedra tallada. No requería un ejército de canteros expertos, sino solo una multitud de trabajadores no cualificados, de los cuales el imperio disponía en abundancia tras la guerra de los 6 días. Decenas de miles de manos, bajo la supervisión de ingenieros, crearon la piedra líquida. La tecnología constructiva fue asombrosamente eficiente. Primero se levantaron finos muros de encofrado con ladrillos o pequeños bloques de piedra. Luego, el espacio entre ellos se rellenó capa por capa con hormigón, compactándolo firmemente. La estructura de ladrillo servía tanto de molde como de acabado exterior, mientras que el núcleo de hormigón constituía la masa portante principal. Esto permitió una construcción a una velocidad sin precedentes. El Coliseo no fue esculpido en piedra, fue esencialmente moldeado, como una escultura gigante. Fue el hormigón lo que permitió a los arquitectos distribuir la carga con una ingeniosidad hasta entonces inimaginable. Se añadió travertino, un material pesado y resistente, al hormigón de los cimientos y los niveles inferiores. Cuanto más alto se elevaban los muros, más ligero se volvía el relleno. Toba, piedra pómez y fragmentos de ladrillo ligero. Los niveles superiores del Coliseo, a pesar de su enorme tamaño, eran significativamente más ligeros que los inferiores. El edificio parecía elevarse, perdiendo peso pero no resistencia, arco y hormigón, esqueleto y músculo. Uno no funcionaría sin el otro. Arcos de travertino y ladrillo crearon una estructura rígida, y el hormigón la rellenó, uniendo toda la estructura en un único e impenetrable monolito. La piedra marcó el ritmo, el hormigón la dirigió. Esto no fue solo un proyecto de construcción. Fue una sinfonía, donde cada material,
Desde el noble mármol hasta la humilde ceniza volcánica, desempeñó su papel preciso. Y el resultado de esta unión no fue solo una arena para gladiadores, sino un monumento eterno a un genio de la ingeniería que aprendió a dominar no solo a las personas, sino también las leyes mismas de la física. Antes incluso de que el polvo de la Jerusalén en ruinas se posara en las sandalias de los legionarios, un río de gentes, fluyó hacia Roma. No eran guerreros triunfantes, adornados con oro. Su única posesión era la vida que no les habían arrebatado. Decenas de miles de cautivos de Judea, encadenados, marchaban por los caminos del imperio hacia su corazón. Marchaban para erigir un monumento a su propia derrota. Fueron ellos, estos antiguos comerciantes, artesanos y científicos, quienes impulsaron la mayor obra de construcción de su época. Pero sería un error considerar el Coliseo una creación únicamente fruto del trabajo esclavo. En esta gigantesca plataforma, entre una densa nube de polvo de cal y sudor, se encontraron dos ejércitos. Uno era el ejército de los vencidos, condenados a los trabajos más arduos y serviles. El otro, las legiones de ciudadanos romanos libres, ingenieros, albañiles, carpinteros, escultores, orgullosos artesanos cuyos nombres la historia ha olvidado, pero cuyo arte aún podemos admirar hoy. Imagínese este hervidero. Desde las colinas tiburtinas, a 25 kilómetros de Roma, se extienden interminables filas de carros. Crujen bajo el peso de enormes bloques de travertino, una piedra color hueso destinada a convertirse en el revestimiento del anfiteatro. 100.000 metros cúbicos de piedra tuvieron que ser extraídos, labrados y transportados a la ciudad. Las canteras, donde el aire vibra con el calor y el golpeteo rítmico de miles de martillos, se convierten en el primer círculo de este infierno constructivo. Allí, bajo el sol abrasador, prisioneros y esclavos esculpen en la roca la futura grandeza de Roma. Pero en la ciudad misma, en el lugar donde antes estaba el lago desecado, se desarrolla una labor distinta. Aquí, no mandan capataces con látigos, sino arquitectos con papiros y instrumentos de medición en mano. Dirigen un ejército de profesionales. Ingenieros romanos, herederos de grandes tradiciones, están creando su mayor milagro. No piensan en piedras individuales, sino en secciones completas. Arco, otro más. 80 arcos alrededor del perímetro del primer nivel, 80 en el segundo, 80 en el tercero. Repetición, estandarización, casi una producción en cadena. 1800 años antes de Henry Ford. Era una sinfonía de trabajo organizado. Se oía el crujir de la piedra contra la piedra, el golpe sordo de los mazos de madera y el tintineo del hierro. Grúas gigantescas de madera dominaban la obra, impulsadas no por bueyes, sino por hombres. Esclavos se movían como ardillas dentro de las enormes ruedas, elevando bloques de varias toneladas a alturas vertiginosas. Esta es la Magna Rota, la gran rueda, la poderosa máquina de la antigüedad. Los romanos construían para que perdurara. Cada bloque de travertino se mantenía unido con algo más que argamasa. Se cincelaban surcos en la piedra y se rellenaban con hierro fundido, creando abrazaderas increíblemente resistentes. Cálculos posteriores demostrarían que todo el Coliseo requirió aproximadamente 300 toneladas de hierro. 300 toneladas de metal, ocultas entre la piedra, crearon el esqueleto invisible pero indestructible del edificio. Fue la codicia de sus descendientes quienes extrajeron este hierro para fundirlo en la Edad Media, lo que le dio al Coliseo sus actuales cráteres. Pero el verdadero secreto de la velocidad y la resistencia no residía en la piedra, sino en el hormigón romano, el
opus cementitium, una mezcla de cal, arena puzolánica volcánica y agua, que se vertía en moldes de madera para crear bóvedas y techos monolíticos. Era más ligero, más económico y permitía la construcción de estructuras curvas y complejas, imposibles de lograr con piedra pura. El interior del Coliseo, sus corredores, escaleras y rampas, era un reino de hormigón, oculto tras un noble revestimiento de piedra. En esta obra se hablaban decenas de lenguas. El latín áspero del centurión al mando de la guardia se mezclaba con el arameo gutural de los cautivos judíos, el dialecto griego del arquitecto de Alejandría y el acento celta del carpintero galo. Esto era Babilonia, unida por la voluntad del emperador, la voluntad de crear un estadio como el mundo jamás había visto. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, miles de manos alzaban este coloso de la tierra. Manos de esclavos, con la espalda cubierta de cicatrices. Manos de artesanos, con las palmas callosas por el cincel y el martillo. Algunos construían su prisión, otros su gloria. Y en esta brutal unión de opuestos, en la fusión de la desesperación y el genio, piedra a piedra, arco a arco, nació el mayor anfiteatro de la historia de la humanidad. El Coliseo no se construyó en el vacío. Se erigió sobre los cimientos que proporcionó todo el poderío del Imperio Romano. Y estos cimientos se cimentaron no solo con cemento, sino también con sangre, oro y una voluntad organizativa sin precedentes. Para comprender cómo este coloso de piedra se alzó hasta el cielo, debemos examinar su motor, los mecanismos que lo pusieron en marcha. Y el primer mecanismo, el más importante, es el dinero. Todo comenzó lejos de Roma, en la arrasada Judea. En el año 70 d. las legiones de Vespasiano y su hijo Tito sofocaron la gran revuelta. Tomaron Jerusalén. El saqueo de la ciudad y, sobre todo, de su sagrado templo, aportó una riqueza colosal, casi inimaginable, al tesoro imperial. Oro del templo, platería, toneladas de metales preciosos fluyeron hacia Roma. No se trataba solo de botín de guerra, era el motor financiero del proyecto de construcción más ambicioso que la ciudad jamás había visto. El propio Vespasiano no lo ocultó. Una inscripción en el Coliseo, hoy perdida pero documentada, afirmaba que el anfiteatro fue construido ex manubiis, es decir, con el botín de guerra. Cada arco, cada nivel de este símbolo de la grandeza romana se pagó con la destrucción de otro pueblo. El drama nace de los hechos, pero el dinero no era más que combustible. Se necesitaba una máquina para procesarlo, y esa máquina era la logística romana. Imaginen una obra del tamaño de una pequeña ciudad, decenas de miles de trabajadores. ¿Quiénes eran? Los historiadores debaten, pero el panorama que surge es complejo. No eran solo esclavos. En la cima de la pirámide estaban los ingenieros y arquitectos imperiales, genios de su tiempo, cuyos nombres, por desgracia, no han llegado hasta nosotros. Debajo de ellos, legiones de trabajadores cualificados, canteros, carpinteros, albañiles, especialistas en hidráulica, ciudadanos libres, remunerados por su trabajo. Y en la base, realizando el trabajo más duro y sucio, estaban miles de cautivos. Muchos de ellos probablemente eran aquellos mismos rebeldes judíos, capturados en la guerra, cuyo tesoro pagaba por su extenuante labor. Transportaban piedras, excavaban tierra, mezclaban mortero, una máquina humana, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Y ahora, hablemos de los materiales. El Coliseo es una montaña, esculpida por manos humanas. 100.000 metros cúbicos de travertino, la famosa piedra caliza blanca, fueron transportados desde las canteras de Tibur, a 30 kilómetros de Roma.
Cada bloque pesaba varias toneladas. ¿Cómo se transportaron? Primero sobre rodillos de madera y carros tirados por bueyes, a lo largo de un camino especialmente construido hasta el río más cercano. Luego, en barcazas y río abajo, hasta el corazón mismo de Roma. Otras 300.000 toneladas de toba, millones de ladrillos cocidos, toneladas de hierro para unir los bloques. Fue un flujo continuo, gestionado con precisión militar. La burocracia del imperio funcionaba como un reloj, coordinando las entregas, distribuyendo los recursos y asegurando el buen funcionamiento de este gigantesco hormiguero. En la propia obra, otros mecanismos de ingeniería entraron en acción. Las estructuras de madera de grúas y poleas se alzaban imponentes sobre el terreno. No se trataba de simples cabrestantes. Dentro de enormes ruedas de madera, la gente corría como ardillas, poniendo en marcha un complejo sistema de poleas y cuerdas. Su fuerza muscular, multiplicada por las leyes de la física, elevaba bloques de piedra de varias toneladas a una vertiginosa altura de 50 metros. El crujido de la madera, las cuerdas de tendón de buey estiradas al máximo, los gritos de los capataces, el murmullo rítmico de miles de voces. Esta era la música con la que nació el Coliseo. Pero el mecanismo más ingenioso permanecía oculto a la vista de los espectadores. Se encontraba bajo la arena. Cuando Tito I inauguró el anfiteatro en 1780, es probable que las estructuras básicas ya estuvieran instaladas bajo el suelo de madera. Sin embargo, fue su hermano y sucesor, Domiciano, quien transformó este espacio subterráneo en una verdadera maravilla de la ingeniería, el hipogeo. Se trataba de un laberinto de 2 niveles con corredores, cámaras y pasadizos. Allí, en la penumbra, impregnada del olor a animales salvajes y al miedo, residía toda la magia de los juegos. Complejos sistemas de ascensores y montacargas, accionados por decenas de esclavos, podían elevar decorados completos hasta la arena. Un gladiador podía comenzar una lucha rodeado de rocas que un instante después se transformaban en bosque. Leones, osos y cocodrilos, transportados en jaulas directamente desde la mazmorra, irrumpían repentinamente desde escotillas ocultas sobre la arena iluminada por el sol. Aquello era más que una simple arena. Era un escenario capaz de transformarse al instante, un mecanismo para obrar milagros, un mecanismo para controlar la muerte. Y, por último, sobre todo este esplendor, otro mecanismo, el velarium. Un gigantesco toldo de tela se extendía sobre las gradas para proteger a los espectadores del sol abrasador. Cientos de marineros experimentados de la Armada Imperial se encargaban de manejar este coloso de lona y cuerdas. Trabajaban al unísono, como en la cubierta de un buque de guerra, tensando y aflojando las cuerdas sujetas a enormes pilares a lo largo del perímetro de la grada superior. ¿Qué es el Coliseo? Es mucho más que un edificio. Es la encarnación en piedra de todo el Imperio Romano, poderío financiero forjado en una guerra de conquista, genio organizativo capaz de gestionar ejércitos de constructores y un flujo incesante de materiales, maestría en ingeniería que desafió las leyes de la naturaleza, y un sistema brutal y pragmático que utilizó todo esto con un único propósito: crear el mayor espectáculo del mundo y demostrar a todos, desde el senador hasta el esclavo, que ninguna fuerza era más poderosa que la voluntad de Roma. En el año 80 d.C., Roma contuvo la respiración. Una década de obras monumentales había llegado a su fin. Lo que había comenzado como un foso para la odiada Domus Aurea de Nerón, ahora se alzaba sobre la ciudad como una corona de travertino y hormigón. El anfiteatro Flavio. Lo conocemos como el Coliseo. El emperador Tito,
hijo del deificado Vespasiano, le dio a la ciudad mucho más que un edificio. Le dio un espectáculo sin precedentes en la historia. 100 días. 100 días de juegos para inaugurar el nuevo estadio. 100 días de sangre y arena. Imaginen la mañana del primer día. 50,000 almas, desde senadores con togas blancas como la nieve en los niveles inferiores hasta la plebe bajo el mismo techo, llenan este útero de piedra. El aire caliente vibra sobre el mármol, mezclándose con el murmullo de las voces. Esto no es solo una multitud, es toda Roma en sección transversal, una jerarquía esculpida en piedra. Y todos esperan. Tito no defraudó. Una solemne procesión inauguró los juegos. Legionarios con armaduras brillantes, sacerdotes portando estatuas de los dioses y los condenados, gladiadores encadenados y en jaulas que contenían bestias salvajes, cuyos rugidos fueron ahogados por los ensordecedores vítores de la multitud. Los primeros en entrar en la arena no fueron humanos. Comenzaron las venaciones, los espectáculos de caza. Pero esta no era una cacería cualquiera. Era una demostración del poder imperial. Desde los oscuros corredores bajo la arena, a través de docenas de trampillas elevadas por complejos mecanismos, criaturas de los confines del mundo irrumpieron sobre la arena iluminada por el sol. Leones númidas, con melenas más oscuras que la noche, tigres partos, elefantes africanos con sus lomos balanceándose al ritmo de sus pesados pasos, rinocerontes, osos, cocodrilos. El poeta marcial, testigo presencial de los acontecimientos, escribió sobre el espectáculo con deleite. El historiador Casio Dio calculó más tarde con fría precisión: a lo largo de 100 días de juegos, se sacrificaron unos 9,000 animales, 9,000 vidas, traídas de todas partes del mundo para morir por diversión de Roma. La arena, absorbiendo su sangre, se tornó de un color marrón oscuro, pero Tito le tenía preparado algo inimaginable. Un día, la arena, ese gigantesco crisol de la muerte, comenzó a transformarse. Una maravilla de la ingeniería, integrada en sus cimientos, entró en acción. Miles de trabajadores abrieron las compuertas y el agua brotó a raudales por canales ocultos. Ante la mirada atónita de los espectadores, la arena se convirtió en un lago. La naumaquia, la batalla naval, dio comienzo. Barcos construidos especialmente, réplicas en miniatura de navíos de guerra, se enfrentaron en una feroz batalla. 3,000 hombres, criminales convictos y prisioneros de guerra, lucharon a vida o muerte, recreando la famosa batalla entre los corintios y los corcireos. El agua se tiñó de rojo, el crujido de los remos al romperse, los gritos de los que se ahogaban, el choque de las espadas. Todo resonó en las paredes del anfiteatro, transformando la brutal realidad en un grandioso espectáculo. Y entonces, tan rápido como había aparecido, el agua retrocedió. La arena se cubrió de arena fresca y la representación continuó. Y, por supuesto, allí estaban, los gladiadores, el corazón de los juegos. No solo carnicería, sino un arte letal. Profesionales cuyos nombres coreaba la multitud. Murmillos con sus cascos en forma de pez contra provocadores con grandes escudos. Retiarios ligeros, armados con redes y tridentes, rodeaban a secutores fuertemente armados. Cada duelo era un drama, cuyo resultado se decidía no solo por la fuerza, sino también por la voluntad del público. El pulgar alzado o agachado del emperador era simplemente un reflejo del rugido de decenas de miles de gargantas. Vida o muerte como un acto de voluntad universal. 100 días. Imaginen este espectáculo ininterrumpido de violencia. Cada día traía nuevas víctimas, nuevas atrocidades. Era más que entretenimiento. Era un instrumento político de increíble poder.
pan y circo. Tito le dio a Roma ambos en abundancia. Borró la memoria de la tiranía de Nerón, erigiendo un anfiteatro para el pueblo en el lugar donde se alzaba su palacio. Demostró los recursos y el poder ilimitados de Roma, capaz de conseguir cualquier rareza y cualquier persona de cualquier parte del mundo para ser sacrificada en su seno. Unió a la nación en un único estallido de júbilo y sed de sangre. Cuando terminó el 100º día y los últimos cuerpos fueron retirados de la arena, Roma estaba ebria, ebria por el espectáculo, por la generosidad de su emperador, por la conciencia de su propia grandeza. El clamor de la multitud se apagó, pero las piedras del Coliseo absorbieron para siempre los ecos de aquellos 100 días. Aquel fue su bautismo, un bautismo de fuego, agua y sangre, y al amanecer del día siguiente, nuevos hombres y nuevas bestias surgieron sobre la arena fresca y alisada. El mecanismo de muerte puesto en marcha por Tito ya no podía detenerse. Lo que el ciudadano romano veía era solo una parte de la verdad. La arena iluminada por el sol, los gritos de la multitud, el brillo de las armaduras, todo aquello no era más que una fachada. La verdadera maravilla, el oscuro corazón del Coliseo, latía bajo sus pies. Tenía un nombre, el hipogeo, el subsuelo. Cuando el emperador Vespasiano concibió su anfiteatro, un lago ocupaba el lugar donde antaño se alzaba la arena. Su hijo Tito inauguró el Coliseo con grandiosos juegos, y la arena podía inundarse para las batallas navales o naumaquias. Pero el hijo menor de Vespasiano, Domiciano, era un hombre distinto. No se contentó con emular la grandeza de su padre y su hermano. Se esforzó por superarlos y comprendió que el futuro de los espectáculos no residía en el agua, sino en la ilusión, la sorpresa, la magia. Fue Domiciano quien ordenó drenar el anfiteatro para siempre y excavar un complejo sistema de 2 niveles bajo él, conocido como el hipogeo. No se trataba simplemente de un sótano, sino de una ciudad dentro de otra. Un mundo de sombras, creado para generar la luz cegadora que emanaba de lo alto. Imagina un laberinto de estrechos pasadizos, excavados en la toba, donde el aire estaba impregnado del olor a sudor, animales salvajes, aceite barato en lámparas de barro y un miedo apenas disimulado. Allí, en la penumbra, se encontraban las celdas de los gladiadores, atestadas de gente, esperando su liberación. No eran salas de descanso, sino celdas de piedra, donde el estruendo de las armas se mezclaba con las plegarias murmuradas a los dioses del inframundo. Cerca, en jaulas más robustas, leones de Numidia, panteras de la Galia y osos de Caledonia se retorcían. Sus rugidos eran la banda sonora grave y gutural del lugar, pero los pasillos y las jaulas eran solo la periferia. El núcleo del hipogeo residía en su mecánica. Domiciano y sus ingenieros crearon algo increíble, un sistema de aproximadamente 80 conductos verticales que atravesaban la mazmorra y se abrían directamente a la arena a través de escotillas ingeniosamente ocultas. Dentro de cada conducto había una plataforma elevadora, un ascensor. Era una sinfonía de madera, bronce y fuerza humana. Enormes cabrestantes y tornos eran accionados por equipos de esclavos. Decenas de personas con los pies firmemente plantados en el suelo resbaladizo empujaban gigantescas palancas, enrollando gruesas cuerdas de cáñamo en tambores. El crujido de la madera, quejándose bajo la monstruosa tensión, se mezclaba con el tintineo de las cadenas y los gritos de los capataces. Músculo y madera desafiaban las leyes de la física. En una plataforma se podía izar a un gladiador con armadura completa. En otra, una jaula con un leopardo gruñendo. En una tercera,
se podían elevar los decorados más grandes, árboles artificiales, rocas, incluso pequeñas estructuras, para transformar la arena en segundos en un bosque mítico o un campamento enemigo. Era una coreografía de terror y precisión. Cientos de personas trabajaban en perfecta sincronía, obedeciendo señales transmitidas por tuberías especiales o mediante campanas. Un solo error podía costar decenas de vidas. Una cuerda rota, un mecanismo atascado, y la estructura de varias toneladas se derrumbaría, llevándose consigo a personas y animales. Imaginen ahora el clímax. Una batalla se libra en la arena, el público ruge, y de repente, justo en el centro, la arena parece suspirar y abrirse. Desde las profundidades de la tierra, envuelto en polvo y luz solar, emerge un nuevo adversario. O quizás no un adversario, sino una extraña bestia jamás vista por los romanos, o un ejército entero. El efecto fue impresionante. No se trataba de un simple espectáculo, era un milagro manifiesto, una intervención divina. El público no vio esclavos, ni tornos, ni túneles empapados de sudor. Presenciaron magia, obra de la voluntad del emperador. El hipogeo era el motor de esta magia, un mecanismo oculto que transformaba sudor, miedo y genialidad ingenieril en pura maravilla. Un mundo subterráneo donde cada crujido de cuerda y cada latido eran solo un preludio al rugido de la multitud en lo alto. El Coliseo era una maravilla arquitectónica, pero fue el hipogeo de Domiciano lo que lo convirtió en la mayor máquina de ilusión de la historia de la humanidad. Una máquina impulsada por la energía más oscura y poderosa, la vida humana, sacrificada al espectáculo. 8 años de espera, millones de horas de trabajo, toneladas de travertino y hormigón, todo culminó en una sola mañana. En el año 80 d.C., por voluntad del emperador Tito, las puertas del anfiteatro Flavio se abrieron de par en par. Y Roma se volcó en su interior. No era solo una multitud, era una procesión ordenada del mundo entero en miniatura, un diagrama viviente de la sociedad romana. Cada cual conocía su lugar, marcado en una pequeña ficha de arcilla, una tesela. Abajo, en bancos de mármol tapizados con cojines, se sentaban los senadores con sus togas ribeteadas de púrpura y las vírgenes vestales, guardianas del fuego sagrado. Un poco más arriba se ubicaba la clase ecuestre. Aún más arriba, en bancos de madera, se apiñaban los ciudadanos comunes, la plebe, y justo bajo el techo, en una galería apenas visible, se encontraban mujeres, esclavos y extranjeros. Más de 50.000 personas, desde los más nobles hasta los más insignificantes, se congregaban bajo un único y gigantesco techo a 2 aguas, el velarium, que proyectaba una sombra protectora sobre esta multitud bulliciosa. El aire, denso y pesado, estaba impregnado de una mezcla de olores, polvo, el sudor de decenas de miles de cuerpos, vino barato y la carne asada que se vendía en los soportales. Pero todo esto quedaba ahogado por el sonido principal, un zumbido sordo y creciente de expectación. Era como el retumbo de un volcán lejano. Y entonces, cuando el palco imperial se llenó, cuando el propio Tito, el impulsor de estos juegos, tomó asiento, el zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor. 100 días de festividades, 100 días de espectáculos sin precedentes, pagados con el botín de la guerra de los 6 días. El Coliseo estaba destinado a mostrar a Roma y al mundo el poder y la riqueza del imperio. La mañana comenzó con una cacería, pero aquello era más que una simple cacería. Era una demostración de poder sobre la naturaleza misma. A través de túneles subterráneos y con la ayuda de los complejos sistemas de ascensores que mencionamos antes,
Animales exóticos de todo el mundo fueron liberados en una arena cubierta de arena dorada. Cocodrilos de Egipto, rinocerontes y jirafas de Nubia, tigres de Partia y osos y uros de los bosques germánicos. Surgieron como de las profundidades, desorientados por la luz brillante y el rugido de la multitud. Fueron confrontados por los bestiarios, cazadores especialmente entrenados. Durante los 100 días de juegos, según los historiadores, se sacrificaron aproximadamente 9.000 animales en la arena. La arena, empapada de sangre, se convirtió en un mapa de las conquistas de Roma. Pero la mayor hazaña de ingeniería aún estaba por llegar. A mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, los heraldos anunciaron el comienzo de la naumaquia. Los trabajadores retiraron apresuradamente la escenografía y los cuerpos. Y entonces ocurrió un milagro, uno que ni siquiera los espectadores, que lo presenciaban por primera vez, podían creer. La arena comenzó a llenarse de agua. Miles de litros fluyeron por acueductos ocultos, transformando el arenoso campo de batalla en un auténtico lago. Barcos reales, réplicas en miniatura de navíos de guerra y trirremes, fueron llevados a su superficie. La batalla naval comenzó. Equipos de prisioneros o criminales convictos lucharon con uñas y dientes hasta que el agua se tiñó de rojo. La multitud enloqueció. Hace un momento los leones habían despedazado a la gente y ahora se ahogaban unos a otros en agua traída de las montañas. Fue un triunfo absoluto de la ingeniería sobre la realidad, y solo después de que el agua se hubiera drenado con la misma asombrosa rapidez, llegó el plato fuerte. Era el momento de los gladiadores. Entraron en la arena en una solemne procesión. Sus armaduras relucían al sol, sus cuerpos musculosos ungidos con aceite. Tras pasar el palco imperial, alzaron sus armas y pronunciaron el fatídico juramento que se convertiría en leyenda. El rugido de la multitud alcanzó su punto álgido. Comenzó la batalla. El chirrido del metal, el golpe sordo de los escudos, los gritos roncos. Cada tipo de guerrero tenía sus propias armas y tácticas. El secutor, el perseguidor, con su yelmo liso y su espada, daba caza al retiario. Un guerrero con red y tridente. Un tracio con un pequeño escudo y una daga curva se enfrentaba a un murmillo fuertemente armado. Era una danza mortal, cuyo resultado se decidía no solo por la fuerza, sino también por la voluntad del público. Cuando uno de los gladiadores caía, herido y exhausto, podía alzar el índice de la mano izquierda, implorando clemencia. Entonces, 50.000 pares de ojos se volvían hacia el emperador, pero el emperador observaba a la multitud, percibía su estado de ánimo. Si un gladiador luchaba con valentía, la multitud rugía, alzando los puños con el pulgar hacia arriba, concediéndole la vida. Si mostraba cobardía, un rugido de condena y dedos apuntando hacia abajo sellaban su destino. En ese instante, cada ciudadano común sentado en el banco de madera se sentía como un amo del destino. Poder sobre la vida y la muerte, otorgado por el emperador por unos instantes. El clamor de la multitud era más que simple ruido. Era la voz de Roma, una voz que aprobaba y condenaba, que daba la vida y la quitaba. En esta elipse de piedra y hueso, construida sobre sangre y oro, se representaba a diario el mismo drama, el drama del poder absoluto. El poder del hombre sobre la bestia, de la ingeniería sobre la naturaleza y, sobre todo, el poder del emperador sobre los corazones y las mentes de su pueblo. Y el Coliseo era su instrumento más perfecto. La era no terminó con el estruendo de los arcos derrumbándose, sino con el silencio. Ese silencio ensordecedor que sigue a siglos de clamor popular.
los dioses del anfiteatro, los dioses insaciables de la arena, enmudecieron lenta y dolorosamente, casi inadvertidos para sus contemporáneos. Sus altares, empapados de sangre y arena, se enfriaron. El primer tañido de la campana fúnebre del Coliseo no fue la espada de un bárbaro, sino la palabra de un predicador. El cristianismo, otrora la religión de los perseguidos, cuyos hermanos y hermanas eran arrojados a esa misma arena, se convertía ahora en una fuerza que determinaba el destino del imperio. Los juegos, el corazón de la vida romana, eran vistos ahora como un grotesco ritual pagano, una sangrienta reliquia del pasado. La leyenda, aunque embellecida a lo largo de los siglos, conserva una imagen para nosotros. En el año 404 d.C., durante una lucha de gladiadores, un monje de Asia Menor llamado Telémaco irrumpió en la arena. Se interpuso entre los combatientes, suplicándoles que se detuvieran en nombre de Cristo. La multitud enfurecida, ávida de espectáculo, no lo escuchó. Las piedras volaron hacia la arena y el monje cayó muerto. Se dice que su sacrificio conmocionó tanto al emperador Honorio que prohibió para siempre los combates de gladiadores. Los historiadores debaten los detalles, pero lo cierto es que, poco después de este suceso, el último gladiador abandonó el Coliseo. Para siempre. Pero las costumbres son difíciles de erradicar. Las cacerías de animales exóticos, conocidas como venaciones, continuaron durante casi un siglo más. El último espectáculo de este tipo documentado en la historia tuvo lugar en el año 523. Imaginen la escena. Ya no decenas de miles, sino solo unos cientos de espectadores en las vastas gradas vacías. En lugar de una multitud entusiasta, se escucharon escasos aplausos. La arena, que había presenciado batallas entre elefantes y rinocerontes, ahora albergaba a los últimos osos y avestruces. Aquello ya no era una demostración del poderío de Roma, sino su triste eco, el suspiro de despedida de una civilización que se desvanecía. Y entonces la tierra misma habló. La naturaleza se mostró más implacable que cualquier edicto imperial. En el siglo V, un poderoso terremoto dañó las gradas superiores, pero la verdadera sentencia de muerte llegó mucho después. En 1349, el suelo bajo la ciudad eterna tembló con una fuerza monstruosa. El muro exterior sur del Coliseo, el mismo que había reflejado el sol del mediodía durante siglos, simplemente se derrumbó hacia adentro, como un gigante alcanzado por una lanza invisible. Enormes bloques de travertino, cada uno con un peso de varias toneladas, rodaron por el suelo, formando una gigantesca montaña de piedra. Y entonces comenzó lo peor. Los romanos empezaron a devorar su propia creación. El Coliseo, una maravilla de la ingeniería, se convirtió en una cantera. Una cantera a cielo abierto en pleno centro de la ciudad. Lo que el tiempo no había logrado destruir, lo completaron las manos humanas. El raspado del metal contra la piedra se convirtió en la nueva música del anfiteatro. Miles de grapas de plomo y hierro, que sujetaban los bloques desde el interior, fueron arrancadas con barbarie, dejando las horribles marcas que vemos hoy. De sus heridas nacieron los palacios de la nobleza romana, los puentes sobre el Tíber e incluso parte de la Basílica de San Pedro. La piedra que recordaba los gritos de los gladiadores se convirtió en los cimientos de las iglesias cristianas. Fue la suprema ironía de la historia. Pero incluso en ruinas, el Coliseo no estaba muerto, simplemente había cambiado su propósito. En la Edad Media, el poderoso clan Frangipani transformó parte de él en una fortaleza impenetrable. Donde rugían los leones, ahora crujían las puertas de un castillo feudal. Las arcadas de los niveles inferiores,
Antaño jaulas con animales salvajes se transformaron en talleres artesanales, almacenes e incluso modestas viviendas. Dentro de la gigantesca estructura, una nueva vida bullía. Curtidores, cordeleros y comerciantes vivían allí. El olor a sudor y estiércol sustituyó al de sangre y polvo. Durante siglos, fue apenas un vestigio de lo que fue. Un vasto y desolador recordatorio de su antigua gloria, desmoronado poco a poco. Pero entonces, cuando parecía que nada quedaba del Coliseo, sucedió lo impensable. La memoria regresó, pero bajo un nuevo rostro. La iglesia que una vez había maldecido el lugar, lo consideró no un circo pagano, sino un lugar sagrado. La arena fue proclamada el sitio del martirio de miles de los primeros cristianos. A mediados del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV consagró el Coliseo. Lo declaró monumento a la pasión de Cristo y prohibió cualquier saqueo posterior. Se erigió una cruz en la arena y se colocaron altares que simbolizaban el Vía Crucis alrededor del perímetro. Así, los dioses de la arena enmudecieron para siempre. Su lugar lo ocupó el único dios cuyos seguidores habían perecido en esta arena. El Coliseo dejó de ser una ruina para convertirse en un símbolo de la crueldad del mundo pagano y del triunfo de una nueva fe. El círculo se cerró. El fragor de la batalla dio paso a la oración silenciosa. Y fue este silencio, cargado de un nuevo significado, el que lo preservó para nosotros. Y aquí está, listo, el Anfiteatro Flavio, una creación perfecta, donde el genio de la ingeniería satisfizo la sed de espectáculo. Pero un edificio, incluso el más grandioso, nace verdaderamente solo cuando la vida entra entre sus muros, o la muerte. En el año 80 d.C., el hijo de Vespasiano, el emperador Tito, inauguró el Coliseo. Y Roma se sumió en 100 días de celebración ininterrumpida y sangrienta. 80.000 voces se fundieron en un rugido ensordecedor que hizo temblar las colinas de la ciudad eterna. Era el sonido del poder, el sonido del éxtasis, el sonido de la expectación. La arena, una brillante superficie de madera empapada en arena para absorber la sangre, se convirtió en el escenario de espectáculos inimaginables. Primero, un triunfo sobre la naturaleza. 9.000 animales salvajes, traídos de todos los rincones del imperio, perecen en cacerías de exhibición, las venaciones. Elefantes de África, tigres de Partia, osos del norte. Su furia y desesperación son mero entretenimiento para el público, y entonces, cuando unos mecanismos bajo la arena ponen en movimiento gigantescos contrapesos, el suelo desaparece, y en su lugar aparece el agua. El Coliseo se transforma en un lago artificial. Comienzan las naumaquias, recreaciones de grandes batallas navales. Trirremes griegos chocan entre sí. Miles de gladiadores condenados luchan a muerte en aguas carmesí. Una maravilla de la ingeniería al servicio de la impecable organización de un asesinato en masa. Así transcurrieron las décadas, los siglos. Durante casi 400 años, el Coliseo permaneció como el corazón de Roma, un lugar donde el pueblo y el emperador se fundieron, unidos por la sed de pan y circo. Las dinastías cambiaron, los templos de los antiguos dioses se derrumbaron, las nuevas modas reemplazaron las togas, pero el Coliseo se mantuvo en pie. La última lucha de gladiadores, según algunas fuentes, tuvo lugar aquí en el año 438. La última cacería de bestias se celebró en el 523, cuando la propia Roma ya era una sombra de su antigua gloria, la capital de un reino bárbaro. Y entonces se hizo el silencio. Silencio, interrumpido solo por el viento que soplaba entre las arcadas vacías.
El gran imperio había caído, y su mayor símbolo estaba destinado a un nuevo destino, la ruina. En 1847, un potente terremoto derribó el muro sur. Gigantescos bloques de travertino, antaño ensamblados con precisión micrométrica, se desmoronaron como piezas de un juego de construcción. El Coliseo sufrió una herida que jamás sanaría, y entonces Roma, práctica y empobrecida, contempló a su gigante caído no con asombro, sino con cálculo. El Coliseo se convirtió en una cantera, la mayor fuente de material de construcción del mundo. Sus heridas se convirtieron en los cimientos de una nueva era. Las grapas metálicas que unían los bloques fueron arrancadas, dejando hileras de marcas en la piedra que vemos hoy. Su travertino ahora se alza ante el mundo desde las fachadas del Palazzo Venezia y el Palazzo Barberini, desde los muros de la Cancillería e incluso desde el revestimiento de la Basílica de San Pedro. Nació el amargo proverbio romano: lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. En la Edad Media, las imponentes ruinas se convirtieron en una fortaleza para la aristocrática familia Frangipani. Artesanos, mercaderes y mendigos se apiñaban entre sus arcadas. La vida continuaba sobre los vestigios del pasado, pero el olvido no podía durar para siempre. A mediados del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV detuvo la destrucción. Declaró el Coliseo lugar sagrado, monumento a los mártires cristianos que supuestamente murieron en su arena. Esto es históricamente discutible, ya que no existe evidencia directa de ejecuciones masivas de cristianos allí. Sin embargo, este acto salvó el anfiteatro. De templo pagano se transformó en santuario cristiano. Una procesión religiosa aún se lleva a cabo alrededor de sus muros el Viernes Santo, cerrando así el círculo de la historia. Hoy se yergue ante nosotros. Desgarrada, pero indomable, el esqueleto de un titán que revela su ingenioso diseño. Contemplamos el complejo sistema de arcos y bóvedas, los restos de los mecanismos de elevación, los corredores por los que miles caminaron hacia su muerte, y no podemos evitar admirar la mente que lo creó, y no podemos evitar horrorizarnos ante el propósito que cumplió. El Coliseo es un eco en piedra, un eco del rugido de la multitud y los gritos de muerte. Un eco del choque de espadas y el chirrido de los ascensores, un eco del estruendo de los terremotos y el golpeteo de los martillos que destrozaban su estructura. Ya no es una arena, es un testigo eterno, un testigo de la grandeza y la crueldad de Roma, de su triunfo de la ingeniería y su paradoja moral. Y cuando el viento nocturno recorre sus gradas vacías, parece susurrar la verdad última. La piedra lo recuerda todo, y su silencio es ensordecedor, más que cualquier grito.